Bueno, desafortunadamente no sé por qué se me borró el archivo con el que estaba haciendo la clase, se cracheó y no renderizó. Entonces les voy a explicar un poquito lo que vimos en clase, de manera, pues va a ser un poquito más dinámica porque ya lo escribí, no va a haber preguntas que me hicieron anteriormente, entonces va a ser un poquito más dinámica. La clase duró bastantito, casi nos fuimos a las 8, pero bueno, vamos a explicar. Lo que explicamos fue un filtro a través de una red neuronal artificial, ¿no? Donde a diferencia de el filtro donde a diferencia de la aplicación que hicimos la primera vez, donde solamente teníamos una neurona de entrada, valores de menos pi a pi, y a la salida teníamos una señal senoidal. Bueno, en realidad le enseñamos senos, sawtooth, SQR, pero lo importante aquí es que nada más tenías una neurona de entrada y una neurona de salida. En este caso no va a ser así. La arquitectura va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer no es meter valores de menos pi a pi, vamos a meter una señal senoidal completa y va a salir una señal senoidal limpia, una señal senoidal con ruido a la entrada y una señal senoidal con ruido, sin ruido a la salida, ¿sí? Por lo que se van a tener que meter esa señal a través de n número de neuronas de entrada. Si nosotros tenemos una señal senoidal con 10 puntos, pues bueno, vamos a tener 10 puntos, 10 neuronas a la entrada, una neurona para cada punto. Esta neurona sería esta, este punto sería esta neurona, este punto sería esta neurona, y obviamente cada punto equivale a un valor, ¿no? Si este es 0, pues bueno, este va a ser menos, ¿qué les gusta? Menos 8, menos punto 8, perdón. Este va a ser a lo mejor punto 3, este va a ser 1, etc, etc. Y se va a meter así. ¿Por qué se va a meter así? Porque resulta que es importante que la neurona que está en la entrada sepa qué condiciones tienen las neuronas de al lado. Les ponía el ejemplo en la clase de cuando estás en la primaria o en el kinder, te vas a formar para entrar a tu salón y normalmente te formaban por estatura, ¿sí? El primer día de clase, pues bueno, te ponían el más pequeño, el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta el más alto. Posteriormente, los días siguientes ya no hacían eso, ya no era de que, oye, ¿sabes qué? Te tienes que formar, quién es el más alto, quién es el... No, ya tú automáticamente sabías quién iba delante de ti y quién estaba atrás, o si eras el más pequeño, pues ibas hasta adelante. Entonces tu punto de referencia era el chaparro de adelante y el más alto que tú de atrás, ¿sí? Entonces ya sabías que César estaba delante y Joaquín estaba atrás, y ya nada más te ponías entre ellos. Algo pasa similar en la arquitectura de la red neuronal. Es importante que cuando tú metes la neurona, ¿dónde está? ¿Es un ejemplo? ¿Es un dibujo aquí? Ok. Cuando tú metes la señal senoidal, pues bueno, cada punto equivale a una neurona. Entonces, por ejemplo, si esta neurona es la primera neurona de entrada, esta neurona de entrada manda la información a todas las neuronas de la capa siguiente. Si se fijan, todas tienen una línea azul, todas tienen una línea naranja y todas tienen una línea morada. Entonces, esta neurona que está en la capa siguiente tiene información de las 3 neuronas para su suma ponderada. Por lo tanto, sabe qué tiene la primera neurona, qué tiene la segunda y qué tiene la tercera. Y con base en eso puede analizar de que, si lo ves como la analogía de la fila, pues tú sabes que el alumno que está delante de ti es más bajo, perdón, y el alumno que está atrás de ti es más alto, y si está mal, pues bueno, ahí a lo mejor ajustas y lo tomas como ruido, ¿sí? Que es un poquito lo que queremos ver. Y es lo que pasa aquí. Aquí, por ejemplo, les hice una analogía. Es muy importante cómo tú metes los datos a tu red neuronal. En el caso de tener una imagen, por ejemplo, aquí puse una A y puse una L, y pues bueno, aquí puse una cantidad de redes neuronales, pero las puse como si fuera matriz y luego las desplegué. ¿Qué quiere decir? Que esta es esta, 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 esta es la que sigue, esta es la que sigue y esta es la última. Entonces, si yo dibujo una A, estas neuronas de verde se me prenden. Si yo dibujo una L, estas neuronas de verde se me prenden. Entonces, al final nada más tendría una sola neurona que me dijera, bueno, es una L. Perdón, una neurona para cada
para cada letra del abecedario, A, B, C, L, N, Ñ, P, Q y así, ¿no? Entonces, dependiendo qué neuronas se prenden, pum, se va y me prendería una o más neuronas, ¿sí? Obviamente, a lo mejor ves cuál es la que tiene una ponderación más alta y con una soft puedes ver cuál es el porcentaje de posibilidad de que sea la B, cuál es el porcentaje de posibilidad de que sea la P, cuál es el porcentaje de posibilidad de que sea la Q. Entonces es muy importante la arquitectura a la hora de meter una señal para que la red neuronal sea capaz de entenderla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es el training dataset. El training dataset va a constar de una señal senoidal, la cual va a estar desfasada n número de veces. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú lo ves la señal senoidal como una señal continua, pues está oscilando en el tiempo. Entonces, tú puedes ver que, por ejemplo, tienes tus 10 neuronas y agarraron esta parte, pero a lo mejor esas 10 neuronas agarraron la parte morada que tengo aquí, o a lo mejor las 10 neuronas agarraron la parte morada que es aquí, y a final de cuentas es la misma senoidal. Es una senoidal de 0 a 2pi o de menos pi a pi, pero lo que cambia es la fase, o sea, es dónde está en ese momento esa señal senoidal. Por lo tanto, nos pasamos a MATLAB y les voy a explicar qué hicimos aquí. Pues bueno, primero que nada definimos cuántos números de entrenamientos tenemos, ¿no? Esto es el número de entrenamientos. No voy a poner acentos porque saben que MATLAB no tiene ese formato, ¿no? Sí se la puedo poner, pero luego les va a poner un símbolo raro. Número de entrenamientos, número de neuronas de entrada. Número de neuronas de entrada. Bueno, y esto es para, este es un rango, ¿no? Esto se murió, en realidad era para ver los rangos, esto no lo ocupamos ya. Entonces este rango es, pues bueno, donde quiero, de 0 a 2pi, ¿sí? El rango sería de 0 a 2pi, ¿no? Entonces primero genero las matrices que voy a utilizar. P va a ser mi matriz que va a contener las señales senoidales desfasadas, que va a estar en función, va a tener entradas, número de renglones con n número de trains, que serían las columnas, ¿no? Lo mismo para PR, es del mismo tamaño. ¿Qué quiere decir? Que PR es mi señal P, pero con ruido agregado. Y P-N va a ser mi señal P normalizada, ¿sí? O sea, en realidad no va a haber mucho problema porque ya la misma señal senoidal se normaliza, ¿no? Está normalizada de menos 1 a 1 y mi función de activación que tengo a la entrada es de menos 1 a 1, entonces no hay problema. Pero la que sí vamos a normalizar va a ser la de ruido. En realidad esta debería ser PR-N, pero bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Qué hacemos primero? Pues bueno, el argumento de seno, ¿no? Generamos X con un linspace, que X va de 0 a 2pi, pero recordemos que en un círculo 0 y 2pi es exactamente, 0 y 2pi es exactamente lo mismo, 0 y 360 es exactamente lo mismo, seno de 0 y seno de 360 es exactamente lo mismo, seno de 0 o seno de 2pi es exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos que dividir en 4, X, pues bueno, tendría que ser 0, vamos a verlo como si fuera pi, tendría que ser 0, tendría que ser pi medios, tendría que ser pi, tendría que ser pi, 3 pi medios. 2pi no lo necesitamos porque es exactamente igual a 0, entonces nuestro rango va a ir de 0 a mi rango, que es 2pi, menos el rango entre el número de entradas. ¿Qué quiere decir? Que si es 4, pues le voy a quitar un cuarto del rango, que sería 2pi. Entonces ya me va a quedar de 0 a 3 pi medios, suponiendo que entrada fuera 4. Y lo mismo pasa para la fase va de 0 a 2pi también, pero este se va a dividir en el número de entrenamientos porque la fase va a estar en función del número de entrenamientos. Ahorita lo vamos a ver gráficamente, que va a ser un poquito más fácil de ver. Entonces es exactamente lo mismo, ¿sí? Rango, que es 2pi entre n trains, ¿sí? Entonces hacemos un for que va a ir de 1 hasta el número de entrenamientos. ¿Por qué? Porque si yo quiero entrenar con 20 datos, pues bueno, mi n trains va a ser de 20, entonces mi i va a ser de 1 a 20.
Y yo tengo P donde va a ir mis señales senoidales y le saco la señal senoidal más la fase de I, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si esta fase tiene nada más 4 datos, va a ser la primera, fase 1 va a ser 0, fase 2 va a ser pi medios, fase 3 va a ser pi, y fase 4 va a ser 3 pi medios, ¿sí? En este caso, pues son números más grandes, n3 de 100, entonces la fase de 0 a 2 pi se va a dividir entre 100 puntos, ¿sale? Ruido, aquí yo generé una señal de ruido, esa señal de ruido va a tener, va a estar en vertical, que quiere decir que va a estar en las columnas y va a ser el número de entradas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque el número de entradas es el número de neuronas de entrada, entonces voy a tener 80 puntos de ruido, esto para sumárselo luego a PR, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a plotear primero nada más P para que vean, ¿sí? Entonces le voy a poner un pause de 0.5 segundos, 0.5 segundos, y le voy a poner que sean 4 niveles de entrenamiento, nada más, ¿no? Entonces, si se fijan, es el seno desfasado 4 veces. Esto ahorita no lo pelen. Le voy a poner más tiempo, al cabo nada más son 4. Le voy a poner un segundo. F5 y ahí lo pueden. Puse punto 1, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ahí está mi primera señal, mi segunda señal, mi tercera señal y mi cuarta señal, ¿sí? Esto es el seno. Esto es un coseno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, perdón, este es un coseno porque está desfasado 90 grados. Y luego, pues, el seno con 3 pi medios y el seno con pi. ¿Sale? Bueno, obviamente que si le pongo más datos, en lugar de 4 le pongo 10, pues bueno, la fase va a ser diferente, ¿no? Ahí está la fase, como son 10 senoidales desfasadas, ¿sí? Y esa es la última, ¿vale? Esto ahorita no lo vean. Y bueno, ahora vamos a ver las señales de ruido. Pues las señales de ruido es exactamente la misma, nada más que, como ven, le sumamos ruido multiplicado por punto 2. Primero vamos a empezar por punto 2, que es como lo hicimos en clase, nada más que se borró. Y entonces ya no vamos a plotear P, vamos a plotear P-R, ¿sí? Y lo corremos y si se fijan son las 10 señales senoidales, pero con ruido, ¿sí? Con señales aleatorias sumadas. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, aquí no se va a ver, ya se empieza a ver muy feo, ¿no? A diferencia de las de seno, pues ya si lo ves así como tal, si lo ves sin el delay, pues bueno, parecen ahí una malla fea. Pero en realidad son las señales senoidales con ruido. Entonces ya tenemos nuestro vector de P, que es nuestra salida o nuestra señal senoidal limpia, y tenemos nuestra señal P con R, P con ruido, perdón, que es nuestra señal de entrada. Recordemos que en un filtro nosotros tenemos una señal de entrada, que es nuestra señal ruidosa, y a la salida tenemos nuestra señal limpia, ¿sí? Bueno, finalmente, la que les dije que no le pusieron atención es simplemente mi primer renglón de mi señal seno con el primer renglón de mi señal con ruido. Entonces es esto, ¿no? Es mi señal senoidal. Como ven aquí tenemos nuestra salida, que es la limpia, y tenemos nuestra entrada, que es la ruidosa. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, les dejé de tarea opcional que resolvieran el problema pues resulta que el seno va de más 1 a menos 1, ¿sí? Si se fijan, nuestro eje Y es de menos 1 a 1. Sin embargo, si yo le pongo un grid a esta figura, pues no pasa eso, ¿no? Déjenme lo modifico, le pongo un grid on, perdón, se lo voy a poner aquí para que ya lo tenga, grid on, enter, y veo la figura, y pues resulta que la de ruido sobrepasa el 1, si se fijan, bastante, ¿no? Aquí incluso si le ponemos el deselector, el cursor, pues llega a 1.177. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, las señales de ruido, las PR, las señales senoidales con ruido, las tenemos que normalizar. ¿Por qué? Porque el ruido está sumando. Entonces, si tú en este punto tienes un 1 y le sumas la señal de ruido, la señal de ruido era 1.7, pues te va a dar 1.177, ¿sí? Entonces ese es un problema, tenemos que normalizarlo. Para normalizarlo, recordemos que era de 0 a 1. Si ustedes lo normalizan de 0 a 1 y lo multiplican por 2, pues van a tener de 0 a 2. Y si le restan menos 1, pues ya van a tener de menos 1 a 1. Y eso fue lo que les dejé de tarea, ¿no?
Eso fue lo que vimos. En la clase duramos bastante porque obviamente hubo preguntas, porque pues obviamente estaba escribiéndolo, pero en realidad en trabajo no fue tantísimo, ¿no? Es nada más cuestión ahí de que chequen con cuidado el código ya lo subí a al Classroom para que lo pudieran trabajar y lo pudieran normalizar. Entonces les recomiendo que aquí en esta gráfica ya está la salida, que es la señal limpia, está la entrada, que es la señal con ruido, le agregan la señal con ruido normalizado, ¿sale? La entrada normalizada, ¿sí? Bueno, eso fue básicamente, a resumidas cuentas, lo que vimos en la clase, ¿sí? La clase, como les comento, duró bastantito, pero pues bueno, se borró. Espero que ahorita que quite el video no vaya a pasar lo mismo. Entonces le subo el video a YouTube.